Pareto de conceptos en Opus. Después de haber estructurado los análisis de precios unitarios para todas y cada una de las actividades constructivas del presupuesto y actualizados todos los datos relacionados con las cantidades de obra, tenores, rendimientos y precios de los insumos involucrados en dichos análisis, podemos analizar la hoja de presupuesto visualizando la columna porcentaje, la cual nos muestra la participación o peso específico de todas las actividades constructivas, así como las de sus agrupadores, respecto del valor total de la obra. Colapsemos ahora toda la obra y efectuemos un desglose a primer nivel de composición. En esta vista podemos observar el valor total del proyecto discriminado por capítulos, con sus totales no solamente en dinero, sino con el porcentaje de participación de cada uno de ellos respecto del total de la obra. Aquí podemos observar claramente el capítulo más representativo correspondiente al movimiento de tierra, el cual tiene un porcentaje de participación del 78% de forma aproximada. Si queremos ver sus componentes, simplemente desglosamos ese agrupador y vamos a observar que los cortes tienen una participación del 50% y los llenos tienen una participación del 28% de forma aproximada. Dentro de los cortes podemos desplegar ese agrupador y obtener los conceptos o actividades constructivas que se elaboraron previamente a nivel de análisis de precios unitarios, en los cuales podemos evidenciar que el más representativo de todos corresponde a la excavación en roca, que pesa un 34% en forma aproximada, seguido por la excavación en material heterogéneo, que tiene una participación aproximada del 14%. De esta manera podemos seguir abriendo todos y cada uno de los agrupadores para obtener el desglose de cada actividad con su porcentaje de participación correspondiente. Hay una segunda vista que nos va a permitir a nosotros observar esta misma información de las actividades constructivas o conceptos, pero ya sin agrupadores, que es la vista de conceptos o Pareto de conceptos. Esta vista Opus la diseñó para ser organizada por cualquier título o criterio de búsqueda. En otras palabras, podemos organizar esta vista, esta información que aparece aquí, simplemente pulsando el título de la matriz, por ejemplo, y nos lo colocó en orden de código, o simplemente pegándole a la descripción y aquí nos la organizó en forma alfabética, por ejemplo. La podemos organizar también por unidad, cantidad, precio unitario, etcétera, etcétera, o por el criterio más común, que es el valor total o porcentaje de incidencia. Aquí la tenemos de menor a mayor o de mayor a menor, por ejemplo. Entonces aquí vamos a tener, de una manera supremamente sencilla, un filtro que nos va a permitir hacer el análisis del famoso Pareto de conceptos, que no consiste sino en analizar aproximadamente un 20% de las actividades del proyecto que contienen en forma aproximada el 80% del valor del mismo. Efectivamente, aquí se puede ver que en estas 6 actividades que hemos seleccionado está gran parte del presupuesto. Aquí vamos a tener aproximadamente un 90% del valor del presupuesto. Lo que tenemos que hacer entonces simplemente es revisar muy bien cada uno de estos análisis de precios unitarios, porque estos son los más representativos dentro de todo mi proyecto y no necesito desgastarme analizando otra gran cantidad de actividades constructivas que pueden estar de aquí para abajo, que no son altamente representativas. Finalmente, si queremos hacer una explosión de insumos correspondiente a estas actividades que tenemos aquí seleccionadas y que son las más representativas del proyecto, simplemente pulsamos explosión de insumos y le decimos al sistema que nos explote los insumos de los renglones seleccionados a nivel básico, por ejemplo. Y el sistema inmediatamente nos va a sacar este informe, en el cual nos aparece discriminados todos y cada uno de los insumos involucrados en las actividades seleccionadas por tipo. Aquí nos van a aparecer los fletes, los auxiliares, los equipos, la herramienta, la mano de obra y finalmente los materiales de todo el proyecto.
Este informe puede ser susceptible también de ser organizado con un clic, es decir, si yo lo necesito por monto, simplemente pulso aquí y aquí tengo exactamente todos los insumos por tipo, pero organizados de mayor a menor. Por ejemplo, el caso de los fletes, vamos a tener que en transporte en volqueta vamos a pagar por metro cúbico kilómetro un total de 409 millones de pesos. Si miramos este dato y la conclusión es que vamos a pagar más de 400 millones de pesos en alquiler de volqueta por metro cúbico kilómetro y nos vamos a gastar más de 400 millones de pesos en esto, pues podemos sacar una conclusión muy sencilla, y es que de entrada podemos comprar 6, 7 volquetas, utilizarlas en la obra y al final venderlas por algún valor que sea representativo y recuperar parte de la inversión. Aquí acabo de tomar una decisión de tipo gerencial basado en uno de los informes del sistema, por ejemplo. De la misma manera podemos analizar este compactador tipo canguro, que lo tengo alquilado por día. Si me voy a gastar 20 millones de pesos en alquiler de canguro, pues de entrada me puedo comprar 4 canguros de 5 millones de pesos cada uno, utilizarlos en la obra y después venderlos y recuperar parte de la inversión, por ejemplo. De la misma manera podemos observar cualquier cantidad de insumos de cualquiera de los tipos que aparecen aquí explotados. Aquí están los ítems más representativos a nivel de materiales, siendo el más representativo de ellos la dinamita con valor de 275 millones, la mezcla asfáltica 131 millones de pesos, la arenilla 48 millones y así sucesivamente. Otra de las formas de organizar esta información, ya para efecto de cotizaciones, por ejemplo, es organizar esto por diferentes criterios de búsqueda con base en filtros completamente dinámicos. Yo puedo organizar esto no solamente por tipo, sino por tipo y familia, por ejemplo. Y aquí me va a quedar organizada esta misma información que aparece de los insumos, pero en estos dos criterios de búsqueda, en la combinación de tipo y familia. Por ejemplo, si nos vamos para los materiales, vamos a encontrar que esos materiales ya me quedaron organizados no solamente por tipo, sino por familia. Aquí voy a tener la familia, el grupo de materiales del acero de refuerzo, por ejemplo, y organizados de mayor a menor. Aquí voy a tener los agregados minerales, los bloques y adoquines, los cementos, los combustibles, los concretos, los elementos cerámicos, etc.